Bendiciones, amados hermanos, que la paz y el poder de Cristo le colmen de bendiciones para todos ustedes. Para mí es un honor, siempre será un placer estar con ustedes, ya que una de las cosas más gratificantes que puede tener el ser humano es hacer de acuerdo a la voluntad que nosotros fuimos creados. Y siempre cuando doy estas enseñanzas, estas pinceladas bíblicas, mi corazón se llena de mucho amor, de mucho gozo, porque creo y sé que estoy cumpliendo con la labor por el cual fuimos diseñados. Hoy en día, lamentablemente, amados hermanos, estamos viviendo un tiempo muy caótico, un tiempo donde el coronavirus COVID-19 está arropando totalmente todo el globo terráqueo, donde miles de personas están muriendo por esta causa. Pero nosotros, como pertenecientes al cuerpo de Cristo, tenemos siempre que tratar de estar sujetados a lo que es la palabra de Dios y a lo que es la oración. En cuanto a esto es que vamos a hablar. Mi nombre es Luis Aviño Luperón. Estamos como teólogo, estamos como maestro por su misericordia y por su gracia. Y queremos hablar, mis hermanos, en cuanto a lo que tiene que ver con la vida espiritual. ¿Por qué? Porque la vida espiritual lamentablemente se ha malinterpretado. Es decir, desde el comienzo de la iglesia protestante evangélica pentecostal, es decir, desde el año 1901 hasta nuestro entonces, se ha malinterpretado con diferentes creencias y diferentes posturas, como por ejemplo, desde el año 1901, como dije anteriormente, cuando se crea la iglesia pentecostal, se había establecido de que uno de los fundamentos o el fundamento principal de la vida espiritual simplemente es la oración o solamente es la oración. En estos días en el trabajo estaba conversando con un compañero y le preguntaba para saber su opinión y le preguntaba cuál era su opinión o cuál era su criterio en cuanto a lo que tiene que ver con la vida espiritual. Y él me comentaba y me decía que la vida espiritual solamente es oración. Y este caballero está en un error. No estoy diciendo que la oración es mala. La oración es totalmente importante dentro de lo que es el mantenimiento o dentro de lo que es la credibilidad espiritual en el creyente. Pero recuerda, bíblicamente hablando, todo aquel que conforma lo que es el cuerpo de Cristo tiene que tener una salud formidable en lo que tiene que ver con la vida espiritual. Repito, todo aquel que conforma lo que es el cuerpo de Cristo tiene que tener una salud formidable, una vida espiritual estable. Y cuando hablo de una vida espiritual estable, no estoy hablando solamente en lo que tiene que ver con la oración, sino que la vida espiritual se compone por dos fundamentos. Repito, la vida espiritual se conforma por dos fundamentos. Fundamento número uno, oración. En toda la contextualización bíblica podemos ver desde el Antiguo Testamento, desde la dispensación de los profetas, o sea, estamos hablando de las dispensaciones del Antiguo Testamento, hasta nuestra dispensación de la gracia, podemos ver que desde los profetas, sacerdotes, reyes y apóstoles, una de las cosas más importantes era la oración. Dice la Biblia también que Jesús oraba. E incluso una noche antes de él morir, dice la Biblia que él oró a Dios. O sea que Jesús, siendo Dios, él oró. O sea que él mismo entendía y comprendía que una vida espiritual necesita la oración, que es el 50% de nuestra vida espiritual. Pero hay un punto muy importante que lamentablemente en la iglesia de Cristo, nosotros los evangélicos pentecostales, estamos eliminando, estamos desahuciando, estamos diciendo con nuestros actos que no es tan importante, y es el estudio bíblico. El estudio bíblico corresponde al 50% restante, que si unimos el 50% de oración con el 50% de estudio bíblico, nos dará un 100% de credibilidad espiritual en nuestras vidas. Repito, si unimos el 50% de oración, el 50% de estudios bíblicos,
vamos a reunir un 100% de porcentaje de vida espiritual. Ahora, ¿cómo yo compruebo que la vida espiritual también corresponde a lo que tiene que ver con el estudio bíblico? Fácil. Dice la Biblia en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon la ley, yo lo voy a desechar del sacerdocio. Es decir, el pueblo de Dios, específicamente Israel, eliminó e ignoraba lo que era la ley escrita, que en ese entonces era el Antiguo Testamento. Entonces muchos de ellos dejaron de estudiarla, muchos de ellos dejaron de analizarla, y aún lo más importante, muchos de ellos dejaron de cumplir, guardar, vivir bajo la ley, bajo la Biblia, bajo la palabra de Dios. Ahora, de manera histórica, dice la Biblia, por ejemplo, específicamente en el libro de los Reyes, en el libro de Crónicas, tanto en Primera de Crónicas como en Segundo de Crónicas, que en el año 606 a.C., Babilonia se lleva cautivo durante 70 años a Israel. Y en el año 538, escúcheme bien, en el año 538, Ciro el Grande, emperador de los persas, implementa un edicto llevando a los judíos a su tierra, pero aún estaba bajo dominio persa. Y luego de esto viene Alejandro Magno en los años 313, 323 a.C. y lo cautiva de igual manera. No obstante, luego viene el Imperio Romano, el Imperio Sanguinario, el Imperio de Hierro, y también lo domina a los judíos. En el año 70 después de Cristo, y Jerusalén es destruida y subyugada también de igual manera por los romanos. Luego, después de esto, viene el Imperio Otomano y lo esclaviza, lo gobierna. No obstante, luego en la última guerra mundial viene Hitler y mata millones de judíos. Por eso dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si quieres ser parte de este pueblo, deja de leer la Biblia. Repito, si quieres ser parte de este pueblo, deja de leer la Biblia y de estudiarla y de vivir bajo de ella. Pero si quieres tomar esto como ejemplo para tener una vida espiritual estable, haz caso a lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Les invito a todos ustedes a analizar, a estudiar la Biblia. Si nosotros también analizamos, un análisis resumido, si nosotros también analizamos también la vida o la contextualización histórica de la vida esencial de Cristo, Cristo tuvo diferentes tentaciones, específicamente 3 tentaciones. Y la 3, ¿de qué manera Cristo la confrontó? A través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Es decir, Jesús oraba en la noche y luego confrontaba las artimañas de Satanás con la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, les invitamos a todos ustedes a leer, a escudriñar las Santas Escrituras. Dice la Biblia que en ella está la salvación del creyente. Es decir, toda la revelación está en la Biblia. O sea que la Biblia es la máxima revelación. Independientemente de las revelaciones que tengan las demás personas o algunos profetas o algunos apóstoles, como se hacen pasar o se hacen llamar, no hay palabra con más relevancia que la Biblia. Repito, la palabra con más autoridad se llama la Biblia. Entonces, todo aquel evangelista, todo aquel apóstol o profeta que pregona y contradice la Biblia está en error. Dice Pablo, recuerda esto, dice el apóstol Pablo, si aún un ángel desciende del cielo predicando otro evangelio que no ha sido este que se ha predicado, llámele anatema, maldito en el griego. Entonces, mis hermanos, enfatizo mucho en el estudio bíblico porque hoy en día, lamentablemente, eso es lo que menos se practica. Recuerda, oración sin estudio bíblico de nada vale, y viceversa. Estudio bíblico sin oración, oración o sin estudio bíblico de nada vale. Un 50% de oración y un 50%
de estudio bíblico conformará lo que es la vida espiritual del creyente. Bendiciones. Mi número telefónico es 809-405-7691. Repito, 809-405-7691. También síguenos en nuestra cuenta de YouTube como Ministerio Revelando la Verdad. Y de igual manera también como Ministerio Revelando la Verdad nos pueden buscar por Facebook, ya que nosotros tenemos también un espacio radial en Radio Alma Cristiana todos los viernes a partir de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Amén. Bendiciones. Ha sido un placer. Shalom.